Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro canal, el canal donde siempre encontraréis la información más jugosa, los rumores más calientes y por supuesto, todo sobre nuestros ídolos. Hoy, como ya habéis podido leer en el título, tenemos un vídeo que digamos que os va a tocar la fibra sensible. Vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y ese físico de infarto. Pero hoy no vamos a hablar de sus abdominales, aunque podríamos, ¿verdad?, sino de algo mucho más profundo, algo que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño, Can Yaman en lágrimas. Sí, habéis leído bien. Nuestro Can, el hombre fuerte, el galán que parece invencible, se quebró en el set de rodaje. Y no solo eso, tenemos información de quién fue la persona que lo visitó y que provocó esta explosión de emociones. Preparad los pañuelos porque esto se pone intenso. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si os encanta estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, si sois fans de Can Yaman como nosotros, no olvidéis suscribiros al canal. Es gratis, solo tenéis que darle al botoncito rojo de abajo y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Os prometemos que siempre tendréis la mejor información y el mejor entretenimiento. Así que venga a suscribirse. Ahora sí, vamos al lío. Como sabéis, Can Yaman es un hombre muy reservado con su vida personal. No es de los que comparten cada detalle en redes sociales ni de los que se dejan ver en demasiados eventos públicos. Prefiere mantener un perfil bajo y centrarse en su trabajo. Por eso, cuando vimos las primeras imágenes de él con los ojos rojos y la voz entrecortada, nos quedamos en shock. Las fotos que se filtraron a través de un miembro del equipo de producción, y del que por supuesto, no diremos el nombre, aunque ya le hemos enviado unas cuantas cajas de bombones y una tarjeta de agradecimiento anónima, mostraban a Can en un rincón apartado del set de su nueva serie, visiblemente afectado. Se cubría la cara con las manos, respiraba hondo y aunque intentaba disimular, era evidente que estaba llorando. No eran lágrimas de cocodrilo, no. Eran lágrimas de verdad, de esas que te nublan la vista y te hacen sentir un nudo en la garganta. La pregunta que nos hicimos todos fue, ¿qué le pasa a Can? ¿Qué ha provocado este torrente de emociones? La red se incendió. Los grupos de fans estallaron en mil conjeturas. Los foros ardían con especulaciones de todo tipo. Era el apocalipsis del chisme, señoras y señores. Las especulaciones, como siempre, no tardaron en aparecer. Algunos decían que se trataba de problemas de salud, tal vez un resfriado mal curado o una alergia repentina al decorado. Otros, más dramáticos, apuntaban a una enfermedad secreta o a un problema de agotamiento extremo. Hubo quien sugirió que estaba pasando por una crisis personal, quizás un desengaño amoroso o una pelea con algún miembro de su equipo. Incluso hubo quien sugirió problemas con la producción de la serie, quizás un desacuerdo con el director o una escena especialmente difícil de rodar. Algunos incluso llegaron a insinuar que se trataba de una estrategia de marketing para generar expectación sobre la serie, como si Can Yaman necesitara ayuda para eso. Pero la verdad, amigos míos, es mucho más conmovedora y mucho más humana. La persona que visitó a Can en el set y que provocó sus lágrimas fue su madre, Gulden Yaman. Sí, señoras y señores. La persona que tiene el poder de hacer que el duro y estoico Can Yaman se derrumbe en un mar de lágrimas es nada más y nada menos que su madre. La matriarca, la reina madre, la mujer que le dio la vida y que le sigue dando aliento. Según fuentes cercanas al actor, fuentes que, como ya hemos dicho, son extremadamente fiables y que tienen un acceso privilegiado a la vida de nuestro ídolo, gracias, personitas anónimas, os debemos una, la visita de Gulden fue completamente inesperada. Can no sabía que su madre iba a viajar para verlo y la sorpresa fue mayúscula. No tenía ni la más remota idea. Estaba tan metido en su papel, tan concentrado en su trabajo, que no sospechaba nada. Al parecer, Gulden llevaba tiempo queriendo visitar a su hijo en el set, pero debido a sus compromisos laborales y a la distancia, no había podido hacerlo. La agenda de una madre es tan apretada como la de un actor famoso, créanme. Finalmente, aprovechando un viaje de negocios a la ciudad donde se está rodando la serie, un viaje que, dicho sea de paso, organizó en secreto con la única intención de ver a su hijo, decidió darle una sorpresa a su hijo. Y vaya sorpresa que le dio. Vaya sorpresón. Un bombazo emocional. Imaginad la escena,
Kan, concentrado en su trabajo, repasando sus líneas, intentando meterse en la piel de su personaje, rodeado de cámaras, luces, micrófonos y un ejército de técnicos, maquilladores y peluqueros. Un caos controlado, un mundo aparte. De repente, en medio de ese torbellino, ve aparecer a su madre. Una madre que no veía desde hacía semanas, desde que se sumergió de lleno en el rodaje. Una madre que le ha apoyado incondicionalmente desde el principio de su carrera, desde que era un jovencito con sueños de grandeza. Una madre a la que adora con todo su corazón, con una devoción filial que derrite hasta el iceberg más gélido. La emoción fue tan grande que Kan no pudo contener las lágrimas. Era una mezcla de sorpresa, alegría, alivio y nostalgia. Una explosión de sentimientos que le desbordó por completo. Se fundió en un abrazo con su madre, un abrazo lleno de cariño, de gratitud, de nostalgia. Un abrazo que, según los testigos, duró varios minutos. Un abrazo que parecía no tener fin. Un abrazo que encapsulaba todo el amor y el respeto que siente Kan por su madre. Después del abrazo, Kan y Guldem se sentaron a charlar en un rincón apartado del set. Un rincón tranquilo, lejos del bullicio y el ajetreo del rodaje. Un rincón donde podían hablar libremente sin sentirse observados ni juzgados. Hablaron de todo y de nada, de la vida, del trabajo, de la familia. Se contaron sus preocupaciones, sus alegrías, sus sueños. Compartieron confidencias, secretos y anécdotas. Según nuestras fuentes, Guldem le dio a Kan algunos consejos sobre su carrera, le animó a seguir luchando por sus metas y le recordó lo orgullosa que está de él. Le recordó que el éxito no lo es todo, que lo más importante es ser feliz y mantenerse fiel a uno mismo. También le habló de la familia, de sus primos, de sus tíos, de su abuela. Le contó las últimas noticias y le hizo sentir cerca de casa. Le transmitió la calidez y el cariño de su hogar. La visita de Guldem fue un soplo de aire fresco para Kan. Le dio la energía y la motivación que necesitaba para seguir adelante con su trabajo. Le recordó quién es, de dónde viene y lo importante que es la familia. Le ayudó a reconectar con sus raíces y a recuperar la perspectiva. Y es que a pesar de su fama y su éxito, Kan Yaman sigue siendo un hombre humilde y cercano a sus raíces. Un hombre que valora por encima de todo el amor y el apoyo de su familia. Un hombre que, como todos nosotros, necesita el cariño de su madre para sentirse completo. Un hombre que, a pesar de tenerlo todo, sigue necesitando un abrazo de mamá. Esta historia nos demuestra que, detrás de la imagen de estrella de Hollywood, se esconde un ser humano con sentimientos, con emociones, con debilidades. Un hombre que, como cualquier hijo, se emociona al ver a su madre. Un hombre que, a pesar de ser un símbolo sexual para millones de personas, sigue siendo un niño a los ojos de su madre. Esta historia también nos enseña la importancia de la familia, de esos lazos que nos unen y nos dan fuerza para superar cualquier obstáculo. Un lazo que, en el caso de Kan y su madre, es inquebrantable. Un lazo que ha resistido la distancia, la fama y el paso del tiempo. Un lazo que es la base de su felicidad y su éxito. Y ahora, después de esta historia tan emotiva, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido la reacción de Kan al ver a su madre? ¿Creéis que es importante mantener cerca a la familia, a pesar de la fama y el éxito? ¿Os ha pasado alguna vez algo parecido, una sorpresa que os haya emocionado hasta las lágrimas? ¿Recordáis la última vez que os emocionasteis tanto que no pudisteis contener las lágrimas? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis. No os cortéis. Contadme vuestras experiencias, vuestras anécdotas, vuestras reflexiones. Queremos saberlo todo. Bueno, llegamos al final de este vídeo, un vídeo que nos ha dejado a todos con el corazón calentito. Hoy hemos visto que Kan Yaman, a pesar de su fama y su éxito, sigue siendo un hombre sensible y cercano a su familia. Hemos visto cómo una visita inesperada de su madre puede provocar un torrente de emociones y recordarnos la importancia de los lazos familiares. Hemos aprendido, en definitiva, que detrás de la imagen de estrella de Hollywood, se esconde un ser humano con sentimientos. Un ser humano que, al fin y al cabo, es igual que nosotros. Espero que os haya gustado este vídeo tanto como a mí. Gracias por haber llegado hasta el final, gracias por vuestro apoyo y gracias por formar parte de esta gran comunidad. Sois los mejores. Antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, si os ha emocionado,
Si os ha entretenido, no olvidéis darle a me gusta. Un simple me gusta me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Venga, no seáis tímidos, dadle al like. Y por supuesto compartid este vídeo con vuestros amigos, con vuestra familia, con todos los fans de Kan-Yaman. Que todo el mundo se entere de esta historia tan emotiva. Que se corra la voz. Que el mundo entero sepa lo mucho que Kan-Yaman ama a su madre. Y por último, pero no menos importante, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Ya sabéis, es gratis, solo tenéis que darle al botoncito rojo de abajo y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Os prometo que siempre tendréis la mejor información y el mejor entretenimiento. No os arrepentiréis. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recordad, seguid cotilleando pero con cariño. Chao, chao.